Son las 9:30, las 8:30 en Canarias, y les hablo desde Santiago de Compostela, desde el Pazo de Raxoi, en plena plaza del Obradoiro, que suena así a esta hora de la noche. Lolis, boas noites. Buenas noites. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran, Lolis? Bien, bien, me encuentro bien. Usted tiene 70 años y tiene... Usted tiene 70 años Sí. y tiene Alzheimer. Tengo Alzheimer, sí. ¿Cómo lo lleva? Lo llevo muy bien, la verdad es que lo llevo fenomenal. Yo tengo muchos hermanos, somos 12 hermanos y todos me aportaron, o sea, confianza y tuve, bueno, eso es lo más importante, que tener a gente que sepan lo que es tener Alzheimer, ¿no? ¿Cómo nota usted la enfermedad, Lolis? Pues mira, yo la enfermedad llevo ya una temporada, o sea, yo estaba en la cama, así un poco enfadada, tal, claro, porque... Y entonces estaba así y dije yo, mira, yo me voy a... Yo esto no lo aguanto, voy a salir... A luchar. Voy a luchar, eso es, voy a luchar. Y luché, me vino toda mi familia, todos mis amigos, todos, ¿verdad? Todos vinieron siempre, si veían que yo estaba así un poco tal. No, yo tuve, o sea, tuve muy mucha suerte. Esa voz que han escuchado es la de Antonio. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio es el marido de Lolis. Sí. Antonio, ¿qué tipo de dependencia tiene Lolis? Pues bastante elevada. Ella tiene muchas facetas de su quehacer diario con una autonomía considerable, pero tiene otras que, por ejemplo, hay una que es fundamental y es que no puede quedarse sola. Claro. Ella necesita siempre a alguien a su lado, alguien que le apoye y sobre todo alguien que sea conocido. Sí. Ese alguien, así entrecomillado, que más busca, pues es a mí. Claro, lógicamente. ¿A quién va a buscarse, no? Claro. Lolis, quiero hacerle una pregunta. Sí, tú pregúntame lo que quieras. ¿A usted le importa que estemos hablando de esto? No, a mí no. Al revés. Ojalá, cuanto más se hable de esto, mejor, ¿no? Eso tiene que ser, mucho más importante. Pues sí. Sí, en nuestro debate público, mucho más que otras cosas, ¿no? Sí. Yo creo que esto, cuanto más se divulgue, mejor, ¿no? Digo yo. ¿Desde cuándo están en esta situación? Bueno, llevamos aproximadamente 3 años, en el cual ya empezamos a constatar síntomas evidentes de que algo no funcionaba como era debido. Yo así, para hacerlo un poquito más gráfico, recuerdo un día paseando por una playa aquí en Santiago, una playa preciosa, íbamos paseando mi mujer y yo, y me hizo una pregunta que en ese momento me aclaró muchas cosas de pequeños detalles que venían ocurriendo. Me preguntó que quién había criado a sus hijos. Claro, que nosotros que llevamos muchos años juntos y que tuvimos el trabajo y el placer de criar a nuestros hijos los dos juntos, pues a mí aquello ya me sorprendió y me descolocó totalmente. A partir de ahí ya empezamos a tomar medidas, visitar neurólogos, en fin, hasta que conseguimos que le dictaminase la enfermedad que tenía. ¿Y qué les dicen los médicos? Bueno, los médicos dicen que es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, y que es una enfermedad que en este momento estamos estabilizando, es decir, estamos intentando estabilizar, que no progrese o que progrese lo más lentamente posible. Estamos con trabajos de estimulación terapéutica de la memoria y están funcionando de momento bastante bien. Por las mañanas vamos a una institución que se llama Gadea, de aquí de Santiago, donde hace un trabajo creo que muy importante y muy bien planificado. Sí. Y luego por las tardes pues complementamos algo en casa, trabajamos ella y yo allí duramente. Sí. Y, ¿Qué hacen? Porque perdona, sí, claro. Este tema, o sea, es que yo quedé como si fuera una analfabeta. Yo perdí toda la memoria. En el momento la perdí toda.
Usted se acuerda de las cosas más recientes, pero no se acuerda de las cosas más lejanas. Es Claro. así, ¿verdad? No exactamente. No. Yo creo que según, porque según como estés, ¿no? Si estás a veces si estás así leyendo esto o tal, pues te viene la tos a cogerte un libro y ponerte a leer, ¿no sabes? Así, Ya. cosas así. Ella, en cuanto al tema de la memoria, el recuerdo de cosas antiguas sí lo tiene, Sí, pero que ya lo muy tengo. matizado. Ya. Y tiene en los recuerdos actuales, es decir, a lo mejor no se acuerda de cosas que hicimos por la mañana Ya. o que hicimos ya. ayer. A veces pierde incluso la relación de parentesco. No se da cuenta de una determinada persona de la familia, de quién es o qué parentela tiene directa con ella. Pero eso va y viene, Antonio. Sí, Sí, de, va y momento, viene. de momento sí. Va y viene, hasta que esto se acabe. Luego Va y tiene viene. ya lo que dice ella, pérdida de conocimientos. Pues ella, por ejemplo, era una Es que persona, mi esposa era una Sí. persona que le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con las matemáticas, con los números y todo eso. Sí. Hoy estamos trabajando la resta porque es una de las cosas que más dificultad le suponen. Estamos trabajándola todos los días. ¿Qué porque tal ella han ido quiere- las restas hoy, Loli? La resta es fatal, porque claro, la resta es fatal, pero bueno, ya lo voy haciendo, ya lo voy, Poco a poco. ya voy poco a poco, sí. Pero sí, pero la resta es que, o sea, yo Bueno, no sabía, imposible. Y yo, o sea, tuve estudios, pero es igual, te quedas en blanco. ¿Y Eso sí. le da miedo lo que está por venir? Caray, vaya preguntita. Me da miedo. Yo creo que ya lo superaríamos. Yo creo que lo superaríamos, sí, porque yo la verdad sinceramente me veo muy bien, porque no todas las personas que vimos, que vemos, que tal, pues están fatal. Alguna gente no. Ya. Claro, pero todo tiene que la gente del entorno te apoye. Eso es lo más importante, porque te ves protegida, ¿no? Ay, pues mira, esta persona tal que sí. Es muy interesante. Ustedes han pedido una prestación Sí. Sí. Nosotros haremos que la no ayuda. termina de llegar. Efectivamente, pedimos la ayuda a la dependencia porque hay que pensar que en este tipo de procesos hay una serie de gastos añadidos importantes. Nosotros cobramos una pensión los dos y bien, en fin, pues nos vamos desenvolviendo de una forma normal, pero estos gastos añadidos pues nos suponen un esfuerzo. Y entonces pues tramitamos aparte que tenemos derecho a ella por ley, la ley de dependencia. Pero llevamos, pues desde que le hice la solicitud, casi 2 años y todavía no la percibimos. Es decir, está todo diluyéndose en los trámites. Esperamos, primero mandamos toda la documentación que nos pidieron, después requería un informe de una trabajadora social. La trabajadora social tardó X tiempo en venir a ver la casa, porque tenía que ver cómo estaba adecuada la casa para una persona con este problema. Y todo, Pero se estaba va, muy todo bonita. se va acumulando. La casa estaba estupenda, Loli. La puse yo toda. Estaba muy bonita. Que no dijeran. Sí, no, que no los dijera. trabajadores sociales, que no dijeran. Claro, no, eso es Bueno, verdad. En resumen, que llevamos 2 años con los trámites esperados y todavía no los tenemos resueltos. Y eso Claro, desespera. Claro, Sí. eso sí. Cabrea un poco, Sí, porque pero bueno. son cosas que son trámites burocráticos y, en fin, Sí. se enreda un poco. Yo creo que no hay mala voluntad ni intención ni dejación por parte de las administraciones, pero yo creo que se van diluyendo en un enorme montón de procedimientos que lo único que hacen es enredar. Lolis, ¿Qué? ¿qué significa Antonio para usted? Pues mi vida. Mi vida, para mí, mi vida. Aunque sea cursi, cursi decirlo, pero yo con Toño estoy muy bien. Estamos muy bien los dos. Toño, Sí, aquí sí, veo sí. amor Sí, de sí, verdad. bueno, Sí. Eso Sí que lo es- hay, sí que lo hay. Nosotros llevamos ya casi 50 años juntos y la verdad
yo no echo de menos el haber estado con ausencias o no haberla tenido a mi lado durante todos estos años. Fue una convivencia formidable y esperamos seguirla teniendo. Ahora nos tenemos que hacer esfuerzos adicionales, pero también tenemos el apoyo de nuestros hijos, que es extraordinario, de los 3, de los nietos, y todo eso también, y también como decía Lolis, de sus hermanos. Y vamos, pues con todo eso vamos manteniendo la ilusión día a día y queremos seguirla manteniendo mientras sea posible. Sí. Igual nos están escuchando los hijos, Lolis. Pues seguro. No me Sobre todo nada. mi hija Carmen. Sobre todo mi hija Carmen, que es un encanto. Y que le mandamos un beso desde aquí. Exactamente, porque seguro que estará escuchando, a ver si... Sí, porque Carmen es la que es que ella es la hija mayor, ¿no? Sí. Y es ella la que se enteró que yo, es que mamá está muy rara, ¿no sabes? Sí, fue ella la que se enteró de que aquí pasaba algo. ¿Cómo somos los hijos mayores, eh? ¿Verdad? No perdemos una. Claro. Mi hija la mayor, es que fue maravillosa. Yo tengo que reconocerlo. Fue maravillosa porque se dio cuenta. A ver, no se ducha. ¿Cómo que no me ducho? Me decía a mí, a lo mejor. Yeah. No te duchas, mamá. O sea, y digo yo, ¿pero cómo no? ¿Cómo que no me ducho? Vaya, me ducho. Pero ella me vigilaba, ¿no? Me vigilaba todo. Fue muy riquilla conmigo, sí. Lolis, Toño, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Pues nosotros, maravilloso. Una de las cosas más importantes que tanto Lolis como yo nos empeñamos es la de divulgar, es decir, divulgar el problema del Alzheimer. El Alzheimer, eso es. Tiene muchas. Yo creo que tiene muchas lagunas todavía. Sí. Lolis, sí. Toño, gracias. Pues venga, Gracias a vosotros, venga. En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin. Lolis y Toño son nuestros primeros invitados de esta noche en este Pazo de Rasoy, en la plaza del Obradoiro. Justo enfrente vemos la Catedral de Santiago. Se le quiebra un poco la voz con estas cosas. Esta es donde estamos, es la sede del Ayuntamiento de Santiago y alberga dependencias de la Xunta. Y emitimos desde aquí esta noche el programa porque en esta campaña electoral para las municipales y autonómicas, la cadena SER va a recorrer España cada día para conocer cara a cara y para poner sobre la mesa las cuestiones que de verdad preocupan a los ciudadanos. Las cuestiones que le hacen a usted preguntarse en su casa: pero ¿cómo coño lleva Toño 2 años esperando a que le den la ayuda para poder cuidar bien a su mujer Lolis? 2 años. Pero esto ¿cómo puede ser? ¿Por qué nadie soluciona esto? Nuestro objetivo tampoco es muy ambicioso, ¿no? Es intentar arrojar luz sobre cuál es la realidad, quién es el responsable, qué se puede hacer, qué se está haciendo ya, cómo puede mejorar la vida de los ciudadanos más allá de los mensajes políticos que nos vamos a hartar de escuchar en esta campaña. Hablaremos en esta ruta de la SER de todo, de urbanismo, de pequeño comercio, de los jóvenes, de la cultura, de sanidad, de educación. Son los debates que están en juego en estas elecciones porque son asuntos que necesitan una respuesta política, necesitan acción política. Y en esta primera parada de Hora 25 en esta ruta vamos a escuchar historias como la de Lolis y Toño. Y vamos a analizar el estado de salud del sistema de dependencia en toda España. Porque estamos en Galicia, que sí es una de las comunidades más envejecidas, pero el problema que rodea la dependencia desde las esperas hasta el modelo de las residencias, del que vamos a hablar después, es un problema absolutamente territorial, absolutamente desigual, desde el mismo momento en que gran parte de la financiación la decide cada comunidad. Así que les invito a que se queden con nosotros esta noche de radio. Ricardo Rodríguez, jefe de contenidos de Radio Galicia. Buenas noites, Ricardo. Buenas noites, Aimar. Bienvenido a Santiago. Muchísimas gracias, Ricardo. Acabamos de escuchar
a Lolis y a Toño, que llevan esperando 2 años una prestación que les corresponde por derecho. ¿Cuántas personas están en una situación de espera en toda Galicia? Casi 4.000 personas esperan para que se resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia. La demora media supera los 10 meses aguardando por una prestación tras un proceso largo y farragoso. En Galicia hay algo más de 72.000 personas, 72.215 en concreto, que tienen reconocido ese derecho a una prestación derivada de una situación de dependencia, y algo más de 65.000 reciben alguna de esas prestaciones. Es decir, 1 de cada 10 tiene derecho, pero aún no lo disfruta. Son datos del gobierno. Eso en cuanto a las personas que lo han solicitado, pero hay que tener en cuenta, Aimar, que se trata de un proceso burocrático muy largo, muy complejo, muy lioso, lo comentaba antes Antonio, lo que echa para atrás a muchas personas cuando ven el lío que supone. Solo la solicitud inicial consta de 26 páginas y la Xunta quiere simplificar este trámite. Es una vieja promesa que de momento sigue siendo eso, una intención. Se ha enviado un decreto al Consejo Consultivo de Galicia para su análisis y de momento ahí sigue. Mientras tanto, la lista de personas que aguardan por su valoración sigue creciendo. Solo un par de datos más, Aimar, para hacernos una idea de cuál es la situación aquí en Galicia y de por qué estamos así. Sí. Se tardan de media 289 días en conseguir el grado de dependencia, son 80 días más que la media estatal, y el tiempo medio de resolución en Galicia es de 372 días, son 34 más que en el conjunto de las comunidades autónomas. Pero este problema, la agónica espera de la dependencia, ni mucho menos se vive solo en Galicia. En toda España hay 117.000 personas que tienen reconocida la prestación por dependencia a la que tienen derecho, pero están en la lista de espera para recibirla. Eso se conoce como el limbo de la dependencia. Y a esas personas hay que sumar a otras 131.000 pendientes de ser valoradas para recibir esa prestación. Las 3 comunidades en las que el proceso de tramitación es más largo, donde hay que esperar más desde que se solicita hasta que se resuelve el trámite, esas 3 comunidades son Canarias, Andalucía y Murcia. En las islas, en Canarias, el tiempo medio de espera es 2 años y medio. Sí, la media en Canarias es de 881 días, ha mejorado sensiblemente a fecha 31 de abril, según los datos del Defensor del Pueblo de Canarias, que coinciden con los del Gobierno. Sin embargo, el archipiélago sigue siendo la comunidad autónoma que más tarda en todo el país. En Canarias han muerto más de 3.200 personas en la lista de espera sin ser atendidas desde diciembre del año 21. En 2006, Canarias era la región más joven de España. En 16 años, el índice de envejecimiento de Canarias ha sido el triple que la media nacional, lo que agrava la situación. Además del incumplimiento de los plazos, en Canarias faltan 8.700 plazas residenciales para llegar a la ratio establecida por la Organización Mundial de la Salud, y no se ha actualizado tampoco el decreto desde el año 2008, lo que impide mejorar la asistencia personal o agilizar el procedimiento administrativo. En Andalucía, el tiempo medio para resolver un expediente de dependencia es de 544 días, o lo que es lo mismo, 1 año y medio. Con este retraso burocrático hay más de 47.500 personas esperando una valoración y otras 36.606 aguardando a que le concedan un derecho que tiene reconocido. De diciembre de 2021 a noviembre de 2022 dejaron de estar en esta lista de espera 5.362 personas, pero el observatorio revela que el 75% lo hizo porque falleció sin recibir su derecho. Son datos del Observatorio para la Dependencia, que a pesar de estas cifras demoledoras, también señala que la tasa de cobertura se sitúa en Andalucía 4 puntos por encima de la media nacional, que el gasto público es superior al gasto medio estatal en un 10% y que el sistema ha generado 6.640 empleos nuevos en un año. El observatorio le otorga una nota de un 7,6 a la gestión andaluza de la dependencia. Aquí en la región de Murcia, el tiempo medio de tramitación de un expediente para recibir la ayuda para la dependencia es de 486 días. La región ha aumentado la lista de espera por segundo año consecutivo y son ya 6.525 las personas dependientes a la espera de recibir una prestación, un 30% más que en el año anterior. En cuanto a los objetivos básicos contenidos en el plan de choque para la mejora del sistema de la dependencia, la región de Murcia ha incrementado apenas un 1,93% las personas dependientes atendidas, llegando a las 715, muy lejos de la media nacional, que se sitúa en un 7,47%. Hora 25. Aimar Bretos. Esta es una información de Javier Rodríguez, Maricruz Barroso y Ana Cantero, desde Canarias, desde Andalucía y desde Murcia. Pero vamos a volver a Galicia por un momento. Ana Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Ana Rodríguez es secretaria del Colegio de Trabajo Social de Galicia. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en la Plaza del Obradoiro. Gracias.
¿cómo se establece a quién se le aprueba la prestación? ¿Qué criterios de valoración se siguen? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, o proceso comeza coa solicitud... Ay, perdón. El proceso comienza con la solicitud de la persona, Sí. Que lo normal es que se dirija a su trabajadora social, porque es la persona que la va a orientar hacia los recursos a los que pueda acceder. Una vez que hace esta primera introducción, comienza todo el proceso que viene después de documentación, de elaboración del informe social, informe médico y la valoración de la persona. Las personas pueden ser valoradas hasta con 3 grados, el más moderado es el 1, luego el 2 es dependencia severa y el 3 es gran dependencia. Todas las personas que tienen reconocimiento de dependencia tienen derecho a una serie de recursos, es lo que establece la ley. No hay ninguna persona que, siendo reconocida como dependiente, se pueda quedar fuera. Yeah. El problema es que los recursos son muy insuficientes. Yeah. Entonces, lo que se establece desde la Xunta de Galicia es una lista de espera, un programa de asignación de recursos. Y actualmente hay más personas de las deseadas en ese programa de asignación de recursos. Porque los recursos son insuficientes. Los recursos, la ley de dependencia establece que son prioritarios los recursos públicos. Es una ley que nació con la idea de crear una red de recursos públicos que cubrieran las necesidades de las personas que necesitan ayuda en su día a día. Yeah. Como los recursos son insuficientes, lo que pasa es que la gente tiene que recurrir a la privada. En el mercado privado, pues como cualquier otro negocio, puede establecer el rango de precios que ellos determinen. Entonces, lo que pasa es que hay mucha gente que, aun necesitando un recurso y queriendo acceder al privado, no se lo puede permitir. Lo que hace la administración es compensar con una ayuda económica el gasto de este servicio privado, pero esa ayuda económica es muy insuficiente. Entonces, al final, hay mucha gente en el limbo. De las solicitudes que les llegan, ¿qué porcentaje suelen ser rechazadas? ¿Estamos hablando de una cosa mínima? Sí, de las solicitudes que a nosotros nos llegan para reconocer como dependientes, hay un elevado número de personas que finalmente son reconocidas. ¿Qué pasa? Nosotras somos profesionales que trabajamos mucho con la frustración. Yeah. Estamos todo el día frustradas, porque cada mañana uno llega al despacho con un volumen de solicitudes encima de la mesa, que estableces distintas estrategias para decir, bueno, hoy me voy a organizar para llegar a más personas, vamos a ver cómo hago para rendir más en mi día a día, y cada día cuando apagas la luz y te vas, el volumen que hay para el día siguiente es igual o más grande. Entonces, lo que pasa es que hay mucha más demanda que la que los profesionales podemos atender, porque somos limitados. Pero una vez que la persona entra dentro del sistema, sí que la mayoría de la gente que viene a demandar, que es dependiente, acaba reconocida como tal. Y esa frustración de la que me has hablado, ¿cómo se...? Te estoy tuteando ya, no sé si te has dado cuenta de qué pasa. Me parece perfecto. Esa frustración de la que me has hablado, ¿cómo se gestiona? Pues mira... O sea, quiero decir, al final, esos papeles, y tú lo sabes mejor que nadie, son familias que están esperando. Es que nosotras estudiamos trabajo social para ayudar a los demás. Somos una profesión de ayuda y de cuidado y de acompañamiento. Entonces, sentarte en tu despacho y tener que mirar a una persona a los ojos y decirle, ahora mismo no tengo nada para usted, para su necesidad, o ahora mismo usted va a tener que esperar 1 año o 2 años para esta cosa que usted necesita, pues a nosotros nos supone una carga emocional grandísima. Nosotros nos vamos para casa muchas veces llorando o con muchas ganas de llorar. Tenemos un porcentaje muy alto de queme profesional y un porcentaje muy alto de estrés laboral, claro, porque no nos han diseñado para esto. Ana, mucha suerte. Gracias. Y al toro, gracias. Gracias a vosotros. Y luego está el ejemplo contrario. Amparo Vila, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Amparo, usted vive en Alcira, en Valencia, tiene 90 años y es una de esas personas a las que les ha cambiado la vida el hecho de recibir la asistencia a domicilio que pidió, y ahora está junto a usted su hija, que seguro que nos va a ayudar mucho en esta conversación. Ana Marco, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches, Aimar. Muy buenas. Amparo, usted vive sola, ¿verdad?
Sí. Bueno, pero Y eso es innegociable. Sí, pero tengo a mi hija muy cerca de donde vivo yo. Cuénteme cómo es cuénteme cómo es la asistencia que recibe, Amparo. ¿En qué les ayuda? La asistencia, pues muy bien, estoy contenta. Eso porque es una chica muy trabajadora y me lo hace todo, Yo estoy muy contenta con ella. ¿Y va todos los días? Sí, sí, todos los días. ¿Y se entiende bien con ella entonces? Sí, me entiendo muy bien, muy bien. Qué bien. Ana, ¿antes cómo se organizaban? Bueno, pues claro, ella es una mujer independiente, está en su casa, es viuda, está sola y claro, yo también trabajo y ella quería seguir estando en su casa. Yo veía que ya pues tenía una edad avanzada y que eso no iba a ser posible en breve espacio de tiempo. Entonces, bueno, pues me enteré del recurso y estamos encantados, la verdad. ¿Qué supone para ustedes, para las hijas, la asistencia a domicilio que recibe su madre a manos de un profesional? Joder, esto es una cosa fundamental, ¿no? Que sea un profesional, que sepa lo que hace, que sea alguien que se dedique específicamente a eso. Claro, es una tranquilidad absoluta. Yo me voy a trabajar y sé que por la mañana mi madre está totalmente cuidada y está en su casa, que es su deseo. La persona esta que viene es una profesional, bueno, mi madre ya lo ha dicho, que está encantadísima con ella y le ayuda a levantarse, le ayuda a hacer las tareas de la casa, le va a la compra, le cocina y entonces mi madre está totalmente atendida durante toda la mañana y el resto del día pues mi madre puede estar también sola, no hace falta que esté todo el día acompañada, luego por la tarde ya venimos algún familiar a verla y su día sí es perfecto sin tener que abandonar su hogar. Decíamos que bueno, la Comunidad Valenciana es una de las comunidades en las que más ha mejorado en los últimos años el sistema de dependencia. ¿Ustedes cuánto tardaron en recibir esta ayuda, esta prestación? Nosotros tardamos sobre los 18 meses, año y medio. Porque no es poco, ¿eh? No es poco. Yeah. Pero bueno, Amparo, es que hay... Sí, se pone enseguida Amparo. Mamá. Sí, dígame. Les estoy volviendo locas con el micro de un lado a otro. Amparo, ¿y usted qué hace durante el día? Durante el día, ver mucho la televisión. ¿Y qué ve? Cuénteme. Oye, ¿qué veo? Pues me gusta mucho ver las novelas. Me distraigo viendo las novelas. Y bien. Qué bien. Amparo, un abrazo muy fuerte. Igualmente, a ustedes. José Manuel Ramírez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Aimar. Es presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia. José Manuel, ¿por qué cuesta tanto que personas como Amparo lleguen a tener esta prestación a la que tienen derecho? Es que esta parte es fundamental, que tienen derecho a ella. En lo que va de programa han muerto 2 personas de las listas de espera de la dependencia, sin recibir las prestaciones y los servicios que les correspondería por derecho. Fundamentalmente cuesta por 2 cosas. Una primera, porque hay que gastar dinero o invertir dinero para poder atender las necesidades más básicas de estas personas tan vulnerables. Y la segunda es por la maldita burocracia. Tenemos unos procedimientos tremendamente tortuosos e inmisericordes con las personas dependientes. Y esto hace que no lleguemos a atender a esas 350.000 personas que están en las listas de la espera de la dependencia y que probablemente fallecerán, muchos de ellos, más del 25%, sin recibir la prestación que le corresponde por derecho. Usted sostiene, José Manuel, que hay comunidades que están haciendo caja con esto. Explíqueme eso. Bueno, no es un tema del observatorio. El observatorio siempre trabaja con datos oficiales. De acuerdo con los datos oficiales de la fiscalización del sistema de la dependencia, en el primer año del plan de choque, que invirtieron 600 millones de euros desde el Gobierno de España, lo que se produjo es que 10 gobiernos de comunidades autónomas hicieron caja con ese incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado, ahorrándoselo del dinero que aportaban para la dependencia, de tal manera que, para que nos hagamos una idea, el incremento presupuestario del Gobierno de España no es suficiente para cumplir el plan de choque,
pero no reduce la lista de espera ni incrementa, a pesar de que ha habido un incremento acumulado en estos 3 años de 3.644 millones de euros ex novo. Pero claro, si hay comunidades autónomas que lo que hacen es, en vez de aprovechar ese dinero para atender a las personas dependientes, se lo ahorran y se lo dan a la Hacienda Autonómica, estarán muy contentos los consejeros de Hacienda, pero estarán sufriendo las personas dependientes que viven en las listas de espera de su comunidad autónoma. Ricardo, la campana. La campana del Obradoiro. La campana del Obradoiro. De la catedral. Marcando las 10 de la noche. Esto quiere decir que me tenía que haber ido a Publi hace ya un rato. Esto básicamente está marcando eso ahora mismo. Pero no, José Manuel, antes de despedirle, quiero que me digas si hay comunidades que están usando la teleasistencia para tapar la falta de asistencia, pero para que esa persona figure ya en la lista como atendida. Sí, hay 55.000 personas que reciben únicamente la prestación o el servicio de la teleasistencia. A todas luces es cierto que este sistema va a un sistema low cost, es decir, no hay una idoneidad para atender las necesidades de las personas dependientes con las prestaciones que estamos dando. 235 euros de media para una cuidadora familiar, para atender a una persona 24 horas al día, los 365 días al año. 1 hora diaria de ayuda a domicilio, pero lo que no es de recibo es que haya personas, 55.000 personas en varias comunidades autónomas, que la única prestación que sea el botoncito de la teleasistencia, que desde luego no pueda atender las necesidades más básicas de las personas dependientes que viven en sus domicilios. José Manuel Ramírez, gracias, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros por poner esto en la agenda pública. Es necesario entender el sufrimiento de las personas más vulnerables de nuestro país, porque tarde o temprano todos vamos a vivir con una persona en situación de dependencia o vamos a ser personas en situación de dependencia. Muchas gracias. Hora 25 esta noche, volcados en la dependencia. Hora 25 esta noche, desde Santiago de Compostela. Durante esta campaña, la SER en ruta. Pasan 5 minutos de las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y si se incorporan a esta hora, sepan que hoy, en Hora 25, estamos haciendo en Santiago de Compostela nuestra primera parada dentro de la ruta por España que vamos a completar en la SER durante toda la campaña electoral, poniendo el foco sobre los asuntos que verdaderamente marcan la vida de los ciudadanos y que muy probablemente no vayan a centrar los grandes mensajes de los mítines. O sí, ojalá, lo escucharemos y lo contaremos desde estos micrófonos que, como digo, van a viajar por toda España durante las 2 próximas semanas. Aquí en Santiago, a mi lado, en el Pazo de Rajoy, está Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo. Santiago, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que se incorpora hoy a la mesa del análisis de Hora 25, junto a Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Y Juanma Márquez, subdirector del Grupo Yoli. Juanma, ¿qué tal estás? Buenas noches, Aimar. Noche en la que la principal noticia política de nuestro país pasa por Washington. Pedro Sánchez acaba de reunirse allí en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y acaba de comparecer, nada más terminar la reunión, una reunión de 45 minutos, ha comparecido ante la prensa el presidente español. ¿Con qué mensajes? Enviado especial de la serie Macarretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha durado, 45 minutos la reunión privada entre presidentes, luego han entrado los equipos y delante de los medios de comunicación en el despacho Oval los hemos visto 5 minutos sentados uno al lado del otro, muy sonrientes, con la chimenea detrás, sobre la cabeza de Pedro Sánchez el busto de Martin Luther King, y se han dedicado sobre todo, Aimar, a intercambiar elogios. El presidente de Estados Unidos ha recordado su visita a Madrid, ha dicho que le habría gustado estar allí una semana y ha reconocido el liderazgo de Pedro Sánchez. Estamos apoyando juntos a Ucrania y no puedo agradecerte lo suficiente tu apoyo significativo y tu liderazgo con los aliados. Vamos a firmar además un acuerdo de cooperación en defensa y lo agradezco también. Gracias por dejarnos posicionar 2 destructores más en España. Y Sánchez ha querido recordar en la Casa Blanca el asalto al Capitolio y no se ha quedado atrás tampoco en reconocimientos a Biden.
Creo que España y los Estados Unidos compartimos valores y que somos aliados y amigos. También creo que el mundo necesita un presidente de los Estados Unidos comprometido con luchar por una causa justa como lo haces tú. Puedes contar con España, continuemos haciendo este trabajo. Ha contado después en rueda de prensa el presidente que ha visto a Biden en forma, con fuerza y con ganas para la reelección, y según la Moncloa, la reunión ha sido muy política y con mucha complicidad. Sánchez ha explicado que tienen visiones compartidas, por ejemplo, en materia migratoria hay un acuerdo para el reasentamiento de migrantes que solicitan entrar en Estados Unidos y que podrán ir a España en función de las necesidades laborales de España. No hay concreción sobre la descontaminación de Palomares, aunque sí que dice el presidente que hay voluntad de acuerdo, y hay un punto de inflexión que es el tema de los aranceles de la aceituna negra. Según el presidente, ha encontrado receptividad, pero no ha sacado nada concreto de ese planteamiento en esta reunión en la Casa Blanca, y no se ha librado el presidente aquí en Washington, en los jardines de la Casa Blanca, de responder sobre Bildu. Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes, y esta es una de ellas. Creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón, de reparación y de arrepentimiento. Pero en todo caso, y creo que esto es lo más relevante, lo más importante, es que hace ya más de una década, en concreto 12 años, la democracia española derrotó a ETA. Y por tanto, la labor de todos los responsables políticos, en primer lugar del Gobierno de España, pero de todos los responsables políticos, es reconocer y respaldar a las víctimas del terrorismo. Esa ha sido, Aimar, la respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta de si las listas de Bildu en las municipales en Euskadi pueden afectar a la relación que mantiene con el Gobierno. Inma, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y en la contra de Hora 25... Estoy aquí en tu Galicia, Jaois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar, ¿cómo estás? ¿Has podido escuchar el programa? Estamos hablando de... Estoy escuchando. Sí, la entrevista, el reportaje, la trabajadora social que ha hablado ahora en último lugar. No sé, antes de la pandemia era grave, siempre fue grave, ¿no? Que nuestro sistema de cuidados tuviese fugas y no tuviese más en cuenta a los cuidadores o protegiese más a los cuidadores. Después de la pandemia, donde los sanos tanto nos necesitamos entre nosotros, donde los enfermos necesitaron mucho más de los sanos, enfermos aislados y con miedo, hay cosas que no tienen ya ninguna justificación. España es uno de los países con más esperanza de vida del mundo y tenemos un sistema de salud del que presumir y al que proteger. Y una de las garantías de ese sistema de salud es que a las personas dependientes se les cuida. Las cuidan sus familiares si pueden, con la ayuda del gobierno, hoy te hace falta a ti, mañana a mí, y las cuida el sistema cuando no. Pero en cualquier caso siempre está detrás la comunidad. Yo sé que en esta campaña va a haber mucha declaración altisonante, va a haber mucha polémica, va a haber mucha risa, va a haber mucho circo, y me incluyo porque a veces termino hablando de la chorrada del día. Pero que estos asuntos se metan en la agenda, se les dé luz, que ocupen espacio, tengo la sospecha de que les importa mucho más a las familias, a los votantes, que si un ministro no pudo subir a un escenario el último lapsus de un líder político. Son las cosas de las que se tiene que hablar y las cosas por las que se tiene que interesar la gente. Y es importantísimo tenerlas en antena. Un beso, Jaois, hasta mañana. Un bico, chao, hasta mañana. La pandemia fue efectivamente un durísimo test para todos los sectores, pero hubo uno especialmente que cuando afloró el lado más humano de la sociedad se convirtió en el espejo de quienes éramos para bien y para mal. La situación en las residencias de mayores, el cuidado de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos cuando ya no pueden cuidarse solos. La pandemia, puso sobre la mesa el estado de las residencias, los recursos, las carencias, las desigualdades y también, en algunos casos, y esto hay que subrayarlo, las vergüenzas y las indignidades. Pero esos asuntos están presentes hoy porque no se crearon con el COVID. El COVID los hizo visibles, pero ya eran una realidad antes, los siguen siendo ahora, y ese es el problema, ¿no? Porque el debate en torno al modelo de las residencias de mayores es un debate, no es solo económico, es principalmente humano, es ético, es moral y es político, es puramente político. No hay
bueno, pocos debates políticamente más urgentes que este tenemos sobre la mesa, ¿no? Y ese es el debate que estamos planteando en este Hora 25 en el Pazo de Rajoy, frente a la Catedral de Santiago esta noche. Ricardo Rodríguez, jefe de contenidos de Radio Galicia. Hola de nuevo, Richie. Hola de nuevo, Aimar. Aquí en Galicia la mayoría de las residencias son privadas, son concertadas. Es bastante llamativo que la Xunta no haya abierto ni una sola residencia pública en los 13 años que gobernó Feijóo aquí, ni una. Ese es el balance que ha dejado Feijóo tras sus 4 gobiernos consecutivos, ni una sola residencia pública y la promesa de construir 7, una en cada ciudad gallega, gracias a una donación de Amancio Ortega. 4 están ahora en obras y 3 pendientes de conseguir parcela, pero más allá de ese pobre balance, la radiografía en Galicia se dibuja en privado. De las más de 300 residencias que hay en la comunidad, la Xunta tan solo gestiona directamente 24, las restantes están en su mayoría en manos de empresas privadas, fundaciones, entidades religiosas. En concreto, Domus Vi y la Fundación San Rosendo gestionan la mayor parte de esas plazas. La gran mayoría de las más de 20.000 plazas que existen en la actualidad, en torno a un 80%, son de gestión privada, con precios inalcanzables para los pensionistas gallegos, que son las pensiones más bajas del Estado, Aimar. Así que la pelota queda en el tejado de los ayuntamientos, con servicios de ayuda en el hogar en muchas ocasiones saturados y con profesionales muy precarizados. Ese profundo agujero en la gestión de la Xunta en materia de política social lo tratan de asumir como pueden también algunas diputaciones, como la de Lugo, que ha puesto en marcha una red de centros de mayores de carácter público que se ha situado como un modelo que quieren copiar otras diputaciones ya. Y aquí, si atendemos a los últimos datos, vemos una de las causas de cómo se llega a esta situación: la falta de financiación por parte del gobierno autonómico. El promedio de gasto público por persona dependiente aquí en Galicia está un 20% por debajo, Aimar, un 20% por debajo de la media estatal, 4.800 euros frente a los 6.100 de media. El resultado, miles de familias esperando por una plaza en una residencia o cuidando de sus familiares porque o no tienen plaza o no tienen recursos para pagársela. Ricardo, yo no es profesionalizar, pero habrá gente que esté diciendo: ¿qué hace este tío hablándome de esto con música por debajo? Es que tenemos la Tuna aquí al lado. Claro, es que esto es la plaza del Obradoiro y esto es lo que tenemos cada noche. Escuchad, Betty, diles que no se acerquen demasiado. Venga, va. Tenemos un programa de radio que hacer aquí. Gracias, Richie. Adiós, Aimar. Víctor González, buenas noches. Buenas noches. Víctor González es director de la Residencia de Mayores Portazgo y es el presidente de la Asociación de Directores de Servicios Sociales de Galicia. ¿Hacia dónde tiene que ir el modelo de las residencias? Porque parece bastante claro que hace falta una reorientación. Bueno, como en toda la vida, las residencias también necesitan mejorar. De todas formas, yo, a mi modo de entender, sí que es cierto que con la pandemia yo creo que se hizo carnaza precisamente de aquel recurso que se pasó todo el confinamiento entregado, trabajando 16 horas al día, intentando salvar vidas. La tendencia debería de ser a lo que todos estamos conociendo ahora, que está muy en boga, que es la atención centrada en la persona, pues centros un poco más pequeños, carácter más hogareño. Obviamente hay que mejorar siempre los ratios de personal, siempre hace falta. Es decir, el modelo tiene que ir cambiando, aunque sí que es cierto que las residencias son muy heterogéneas. Es decir, no había un solo modelo de residencias, había docenas de modelos de residencias y la mayoría relativamente buenos, de calidad, en que las personas viven con dignidad. Entonces sí que no, yo creo que no podemos dejar que 2 manchurrones que han salido en noticias, y hasta donde yo sé, por lo menos en algún caso gallego... Han sido bastante más de 2. No, pero quiero decir, yo conozco 2 casos gallegos, uno muy falseado, un segundo en el que hasta se sacaron fotos del primero. Quiero decir, hay cosas que tienen muy mala intención también, y no dudamos que se cometen errores. Yo cometo errores en mi residencia, todos cometemos errores, pero la filosofía de cuidados que tienen las residencias en general es buena. Otra cosa es que siempre tengas los medios adecuados, y eso pasa en el sector público. Claro, ahí está la clave, ¿no? O sea, yo creo que nadie piensa que la gente que se dedica a esto quiere hacerles pasar peor vida a los ancianos, ¿no? La cosa está es que si la gente que se dedica a esto tiene el dinero suficiente, el personal suficiente para darle unos cuidados dignos a nuestros mayores. Sí, pero fijaos, en cuanto a dinero, a veces hacemos un discurso muy, muy pernicioso. Obviamente yo soy de los primeros y, por ejemplo, así se lo ha demandado la Asociación de Directores de Residencias a la propia Dirección Xeral hace muy poquito. Sí que creemos que hay que aumentar la cuantía de las ayudas. Es decir, cuando tú no dispones de una plaza pública para otorgar, prima por lo menos que tengan una ayuda que ayude a compensar ese déficit en una plaza privada. Pero sin embargo sí que es cierto que estamos en un momento social
pensad que se acerca el baby boom, que esto de la dependencia se va a disparar, se va a duplicar. Y estamos siempre jugando con ese capricho pernicioso de que es que las residencias privadas cobran mucho. ¿Pero cuánto cuesta una plaza pública el sistema? Entre 4 y 6.000 euros. Tengo un estudio de un compañero consultor de Euskadi que acaba de hacer un trabajo en La Rioja y se ha encontrado residencias en La Rioja en el que el coste plaza supera los 6.000 euros por residente. Es decir, ¿eso es sostenible? ¿Es sostenible solo hacer centros públicos a ese nivel? ¿Y es compatible que haya ánimo de lucro en la gestión de una residencia con el cuidado hasta el final de la concepción del cuidado de las personas mayores en toda su dignidad? Quiero decir, el ánimo de lucro siempre va a buscar un beneficio que pasa por, si no hay ese beneficio, buscarlo. Recortando en todo, recortando en comida, recortando en atención, recortando en todo. ¿Es compatible el ánimo de lucro con el cuidado digno de nuestros mayores? Es compatible, y yo creo que ahí es donde iba un poco con la heterogeneidad de las residencias. Es igual en cuanto a cómo prestan su servicio, en cuanto a modelo de atención, como en cuanto a quién la representa. Es decir, en Galicia sí que decía Ricardo, ¿no?, que hay determinadas empresas pues más potentes o que tienen fondos de inversión detrás y que seguramente hay unos inversores que buscan maximizar de alguna manera, pero hay cientos de residencias que son de empresarios más pequeños y que priman el ganar menos a costa de prestar un servicio mejor. Es decir, lo puedo garantizar primero porque soy uno de esos o trabajo en una de esas empresas y porque muchos compañeros que tenemos en la asociación también están en ese tipo de modelos. De hecho, al final las cuentas de las empresas son públicas, se pueden consultar. Se gana, o algunas empresas ganan mucho menos de lo que se pueda pensar. Pensad, una residencia como la que tenemos nosotros, que tiene 75 residentes, cuenta con 50 trabajadores. Entonces, si empieza uno a extrapolar, si queremos salarios dignos, si queremos todo, el beneficio no es tan grande, si se hace bien. Otra cosa es que, bueno, obviamente hay piratas en todas partes y en este sector como en los demás. Víctor González, le agradezco mucho que haya venido a este programa, que sabía que no iba a ser fácil para usted lo sabía y aún así ha venido, así que se lo agradezco. No, resulta fácil porque cuando uno dice lo que dice convencido y conoce un poquito el sector, de hecho, a mí lo que me preocupa ahora mismo no es que debatamos ahora sobre residencias, es que el problema que vamos a tener a 10-15 años en este modelo es terrible. Pero no solo por el precio, es que no hay personal. Es que no hay personal sanitario, ni siquiera para los servicios públicos de sanidad. Ni lo hay, ni se están poniendo medios para conseguirlo. O sea, no hay enfermeras formadas, los procesos de homologación de enfermeras del extranjero son engorrosos, duran mucho más que la gestión de la dependencia. Y no se están poniendo medidas. Estamos hablando de un nuevo modelo residencial que va a costar mucho, que va a tener mucho personal, pero si no hay personal. Entonces es ponerle todas las patas a la mesa y armar el edificio, que es complicado, ¿eh? Pues vamos a ello entre todos. Víctor González, gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Santiago, Santiago Lago, te veía sentir con la cabeza. Es que es verdad, en España no hemos planificado la renovación de plantillas, no planificamos el cambio en la demanda que se va a producir en el sector sociosanitario en general. Y luego, claro, es muy difícil improvisar, ¿no? A mí, de todas maneras, me gustaría, Aimar, porque creo que hay que contextualizar, es muy importante contextualizar. En España, en los años 80, con los gobiernos de González, desarrollamos 3 patas del estado del bienestar. Fue la sanidad, la educación y las pensiones. Hasta los años 80 las 3 cosas eran de ínfima calidad, las pensiones eran de ínfima cuantía, con una cobertura muy baja. Y luego llegaron los gobiernos de Zapatero, el primer gobierno de Zapatero, y fue el que pensó en la ley de dependencia. Y lo hizo de manera muy ambiciosa, con un calendario muy exigente. En el año 2015 llegaríamos a los objetivos, ¿no? Pero nos llega la gran recesión, se desploman los ingresos en España, los ingresos públicos, y los gobiernos, los autonómicos en particular, se encuentran ante la tesitura de recortar más en sanidad, educación, los servicios ya consolidados, o apostar por el nuevo, que era la dependencia, ¿no? Y ahí la decisión fue clara. Se apostó claramente por recortar menos comparativamente en educación y sanidad y dejar pues la dependencia más adelante. Por eso los picos de gente no atendida por la dependencia se alcanzan en el año 15, ¿no? Y desde ahí poco a poco va reduciéndose hasta que de nuevo, con un gobierno socialista, se da un impulso a la quinta pata, que es el ingreso mínimo vital, y a la aplicación más intensa de la ley de dependencia. Se están reduciendo el número de personas que no está teniendo derecho, no está percibiendo la ayuda correspondiente, pero claro,
estamos en un entorno dinámico en el que nos estamos envejeciendo todos los años. Y por tanto los ratios de dependencia van aumentando. Por tanto, aunque seamos capaces de ir resolviendo expedientes, nos aparecen más expedientes y en velocidad creciente. Va a acelerarse en la próxima década, en los próximos 15, 20 años, ¿no? Por tanto, tenemos que primero entender que esto es algo relativamente nuevo en la historia de España, que hace 20 años no teníamos esta ley, ni teníamos la mayor parte de los servicios que ahora se están dando. Es verdad que con problemas, que no llegan a todo el mundo, pero estamos en pleno proceso. Y para hacerlo necesitamos planificación, necesitamos recursos, necesitamos pagar impuestos, ¿no? Sí, es un tema ese. Palomera, ábrete el micrófono, por favor. Aymar. Ahí, vamos. Abierto está el micrófono. Vamos allá. A ver, he escuchado muy atentamente las intervenciones, sobre todo del responsable de las residencias. Y la verdad es que yo creo que es injusto generalizar, porque hay muchos de estos centros que nacen con una vocación clara asistencial. Pero si algo dejó en evidencia la pandemia es que la inmensa mayoría de las residencias de la tercera edad habían primado lo residencial sobre lo asistencial y que no tenían ni el suficiente personal para atender a los mayores ni los recursos necesarios para tenerlos bien atendidos. La gente que se dedica a esta tarea, hay mucha que tiene una clarísima vocación asistencial, pero hay empresas, hablo del ámbito privado, que son las que conciertan con la administración pública, que tienen más vocación empresarial que asistencial. Y luego yo creo que hay un aspecto que no sé si habéis abordado en el tiempo anterior a la tertulia política, y es la entrada de los grandes fondos de inversión en el sector, que otros países tienen limitados, cuando no prohibidos, en servicios que tienen que ver con el estado del bienestar. Entonces, cuando los ciudadanos tenemos reconocido un derecho, y el derecho a la dependencia está reconocido y declarado como el cuarto pilar del estado del bienestar, no se puede hablar de falta de planificación. Cuando el responsable de la residencia decía que durante la pandemia, en el caso de Galicia, se habían detectado 2 manchurrones que se habían magnificado y que se había sido injusto con los responsables de los centros de mayores, yo recordaba el tuit que nuestro compañero Manuel Rico, que es el periodista de este país que más ha investigado la situación de las residencias de mayores durante la pandemia, el tuit que pone diario de los días que han pasado, por ejemplo, y en este caso hablo de la Comunidad de Madrid y no de Galicia, por supuesto, desde la aprobación de aquel protocolo que impedía trasladar a los hospitales a los residentes más vulnerables, ¿no? Bueno, pues hoy, según ha recordado Manolo esta mañana, hace 1150 días de aquel protocolo. En Madrid murieron más de 7000 ancianos sin recibir asistencia médica, y en este país ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni nadie ha hecho nada por investigar qué pasó allí. Por lo tanto, yo creo que para que esta sociedad sea declarada decente en toda su plenitud, necesita aclarar qué pasó durante la pandemia, porque todos, cuando terminó la pandemia, cuando terminaron los confinamientos y enterramos a nuestros mayores, dijimos que había que revisar el modelo. No sé cuántas comunidades han revisado el modelo, pero hasta donde yo sé, en la Comunidad de Madrid no se ha revisado el modelo. No solamente no se ha revisado el modelo, sino que no se ha reconocido lo que ocurrió en muchos de los centros donde estaban nuestros mayores. Por lo tanto, yo creo, e insisto en esto, no se puede hablar de falta de planificación cuando los españoles tienen reconocido desde hace años este derecho. Maite López, buenas noches. Hola, buenas noches. Maite, usted tenía en la residencia Francisco de Vitoria en Madrid a su padre y a su madre. Él tenía 83 años, ella 80. Entraron los dos con Alzheimer el pasado diciembre y su padre murió hace un mes. Apenas ha estado 4 meses allí. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que ha quedado de manifiesto realmente el modelo de cuidados actual que hay de los grandes dependientes en las residencias, ¿no? En concreto, la Francisco de Vitoria era una residencia que estaba planificada para personas medianamente válidas desde hace años,
y bueno, pues de 4 o 5 años para acá la transformaron en grandes dependientes, pues por la demanda que hay, ¿no? Se entiende. Y bueno, yo desde luego, después de escuchar todas las conversaciones, como enfermera que también soy, antigua trabajadora de residencia de ancianos, yo comencé mi trabajo en residencias, hay que tocar tantos palos aquí. Yo cuando entré con mis padres el 21 de diciembre en la residencia y les tuve que dejar allí y vi el panorama, no sé, todavía no he vuelto a dormir bien. No he vuelto a dormir bien porque lo que veías ayer era gente abandonada, grandes dependientes abandonados. El que puede deambular, el que puede comunicarse, el que puede exigir, perfecto. El que no, está abandonado. Ves a personal corriendo por los pasillos como pollos sin cabeza intentando abarcar, lo que es imposible porque se están manejando unos ratios teóricos que además no se cumplen en la práctica debido a las bajas y todas las ausencias que puede llegar a haber en una plantilla gigante como la que hay y además esos ratios cuentan con todo el personal que trabaja en una residencia, es decir, a toda la gente que está metida en los despachos y que no está en atención directa con los residentes. Cada residente necesita unos tiempos impresionantes. Yo lo sé porque me he ocupado de mis padres. Yo sé lo que tarda cada uno en comer perfectamente. Es imposible que en un comedor donde haya 30 ancianos les den de comer a los 30 en una hora. Imposible. Mi padre perdió 5 kilos en 3 semanas. A los 10 días de entrar se contagió de COVID allí. No remontaba. De cada vez que tienen un proceso infeccioso, una pérdida de peso, eso ya no lo remontan. Ya van deteriorándose a una marcha tremenda. El día anterior de ingresar, mis padres estaban bailando en el salón de su casa, porque siempre les encantó bailar a toda la familia. Pues al cabo de 2 meses mi padre ya era incapaz de levantarse de la silla. ¿Por qué? Porque nadie lo movilizaba. La actividad de los grandes dependientes, de los que ya tienen un deterioro cognitivo tal que no les hacen ni siquiera partícipes de los talleres de estimulación cognitiva, porque como tendrían que dedicarse en exclusiva para ellos, pues lo que hacen es que ya no les bajan, porque para no hacer nada, ¿para qué van a bajar? Entonces les tienen todo el día sentados entre una comida y otra, en un hall gigantesco donde tienen a todos controlados y a la vista, pero donde no hacen absolutamente nada. Y se abandonan. Maite, ¿su madre sigue en esa residencia? ¿Se ha planteado cambiarla? O... Sí, nosotros ya pedimos el traslado. Bueno, yo pedí el traslado. Hablamos ya con el director del centro al mes. En cuanto vimos el panorama, tras ya haber puesto 2 reclamaciones, nos dijeron que, bueno, que como era plaza pública y tal, pues que no podíamos solicitar el traslado hasta que no pasaran 4 meses de ingreso. Entonces, bueno, mi padre no llegaba a los 4 meses directamente. Y a mi madre la trasladarán ya ahora a finales de mayo. Hemos conseguido que la trasladen porque yo he de reconocer que ya me está costando mucho ir a verla allí. Veo lo que hay y ojo que nos hemos movilizado muchísimo los familiares allí. Movimos prensa, hicimos fotos de la comida, del estado de los residentes en el hall, colgando dormidos de las sillas. Deplorable. Si esto es lo que tiene que ofrecer el sistema de dependencia, cuando uno está pensando realmente que lleva ya a sus padres porque van a tener una estimulación, se van a ocupar de ellos, van a tener sistemas de protección para que no sufran caídas. Mi padre se cayó 2 veces en la primera semana, ya tuvieron que hacer el primer escáner por un traumatismo cerebral. Bueno, o sea, es un sinvivir constante, por lo menos en nuestro caso. Maite, gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros y bueno, pues que no desvíen presupuestos, por favor, porque esta gente se los ha ganado a lo largo de toda su vida y es muy triste verles caer así. Muchas gracias. Buenas noches. Marqués. Buenas noches. Tremendo este testimonio. Cuando se aprobó la ley de dependencia en
en uno de los gobiernos de Zapatero. Yo recuerdo ruedas de prensa cuando nos lo explicaban, que siempre hacía, o al menos yo hacía la misma pregunta: ¿de dónde van a salir tantos recursos? Teniendo en cuenta que la población de dependientes y de gente mayor en ese momento iba a ser muchísimo menor que la que es ahora, y ahora es muchísimo menor que la que va a ser dentro de 20 o 30 años, cuando se incorpore o cuando nos incorporemos la generación del baby boom, que no solo es que somos más, sino que además vivimos mucho más tiempo. En Japón hay ya 1 millón de personas con más de 100 años de edad, y España es el segundo país en longevidad detrás de Japón, o sea que vamos hacia ese escenario. La respuesta en aquel momento, que yo creo que era una respuesta un tanto idílica, era que la propia ayuda de la ley de dependencia iba a generar un sector económico que mediante impuestos se retroalimentaría. Indudablemente eso no ha ocurrido así, y es posible que no ocurra. Lo cierto es que desde el inicio de la ley de dependencia se ha avanzado muchísimo y hay mucha gente recibiendo ayuda, pero lo cierto es que siempre ha faltado recursos, y no solo por parte de las comunidades autónomas. Los gobiernos centrales tampoco han cumplido la parte de su compromiso y de financiación. Sabéis que se cofinancia las plazas de residencia o las ayudas de la dependencia entre las comunidades autónomas y el gobierno. Tú te preguntabas antes, Aymar, si era compatible la colaboración privada en este asunto. Yo creo que es claramente compatible. Claramente incompatible. No, claramente compatible. Yo creo que vale. claramente compatible. Vamos a ver, hay multitud de colegios concertados que son privados, que las comunidades educativas que le llevan no le mueve solo el ánimo de lucro. Todo el mundo tiene ánimo de lucro. Los medios de comunicación, o es que los medios de comunicación privados, nuestras empresas, no tienen ánimo de lucro. Pero eso no significa que no se haga periodismo. Es decir, la empresa privada no está reñida con cierto bien que se puede hacer en la sociedad. Lo único que ocurre es que las empresas con las que se concierte, con las empresas privadas, tienen que estar sometidas a ciertos reglamentos, igual que está todo el que contrata con el sector público. Y yo creo que no es solo compatible, sino que posiblemente sea la única manera de ir saliendo de este problema que yo creo que va a aumentar con el paso de los años, porque seremos muchos más. Y después otro punto aparte, son las residencias. Sí, son las residencias que no cumplen. Pues habrá que castigarla, o habrá que multarla, o habrá directamente que cerrarla, porque lo que ha descrito esta señora, la invitada Maite. Sí, hombre, es que es realmente terrible. O sea, es que es un panorama de verdad para mandar a la Guardia Civil mañana mismo, ¿no? Eso es un problema ya en concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid. Venga, seguimos en esta edición. Está la tuna, ¿eh? Sube ese micro. Seguimos en Hora 25 esta noche desde Santiago.